Estéreo. HJUD, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 20 años como la verdadera alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. 8:13 en Bogotá, capital de Colombia, y desde acá, desde Bogotá, los estamos saludando a toda nuestra audiencia en América Latina y el Caribe, en cualquier lugar donde ustedes se encuentren, para que se conecten con nosotros a través de nuestras ondas hercianas por la UD 90.4 FM Estéreo, pero también a través de nuestro streaming por nuestra página laud.co. Nuestros programas en diferido, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nuestro correo electrónico conciertoparadisentirlaud@gmail.com, donde pueden enviarnos absolutamente todas sus sugerencias, comentarios, críticas, en fin, la percepción que tienen de nuestro programa de Concierto para Disentir todas las semanas con un tema, una problemática interesante para América Latina y el Caribe, en la búsqueda de generar un movimiento reflexivo en torno a lo que somos con nuestros invitados académicos, especialistas, investigadores en el tema propicio para que ustedes tengan información de primera mano y puedan tener elementos ciertos para pensar esos temas y esos problemas que tratamos en Concierto para Disentir. Hace un siglo y cuarto surgió como técnica y arte el cine, y desde sus inicios la ciencia ficción ha sido uno de los fundamentos narrativos y estéticos. Se cree que gran parte de las apuestas discursivas del cine de ciencia ficción son de corte distópico, denunciando muchos problemas del mundo: terror tecnológico, control territorial, abuso del poder, manipulación social, daño ambiental y perversión ideológica, y muchas otras situaciones. Saludamos a esta hora a nuestra compañera Sandra Paola Castro. Muy buenas noches, Sandra. Muy buenas noches, mi querido Jorge David, y por supuesto a todos nuestros oyentes de Concierto para Disentir, que todos los martes se conectan en esta cita con este panel académico y radial. Pues según Eduardo Becerra, profesor titular de literatura hispanoamericana y doctor también en filosofía, en su artículo De la abundancia a la escasez, distopías latinoamericanas del siglo XXI, las consideradas distopías fundacionales son las de Un Mundo Feliz, 1984, o Fahrenheit 451, las cuales construyeron alegorías sobre el control absoluto en sociedades totalitarias y sobre los efectos derivados de esas políticas. El ascenso de los fascismos en Europa y la Segunda Guerra Mundial, la deriva estalinista de la Unión Soviética y algunas iniciativas represoras en sociedades democráticas como las de el macartismo en Estados Unidos se ubicaron en el trasfondo de esos escenarios distópicos, Jorge David. Ahora, las nuevas distopías vislumbran territorios futuros que parecen emerger de una sensación general de escepticismo, producto de una crisis financiera que no ha sido solo económica, sino también social y de valores. El mismo autor señala que la catástrofe viene ahora de los excesos mercantiles y los espacios resultantes que evidencian de inmediato esta afiliación: la escasez, el hambre, el despojamiento, el desmembramiento de lugares comunitarios y la pérdida de funcionalidad de los objetos
que anuncian o constatan la desaparición de cualquier rastro de civilización. Por lo tanto, las distopías fílmicas proyectan formas específicas de dominación y tensiones sociales que es posible encontrar en las sociedades contemporáneas. Muchas de estas apuestas cinematográficas comparten elementos iconográficos como el abandono de la tierra por sus élites, un contexto social multicultural, así como la presencia de tecnologías de vigilancia social. Estas películas construyen una idea de lo latinoamericano que da sentido a los escenarios apocalípticos futuros y proyectan también en el presente de las sociedades latinoamericanas y en ciertos grados de exageración. Nelson Arteaga, doctor en sociología, ha publicado un artículo sobre Latinoamérica y el apocalipsis en íconos visuales. En su investigación, apunta que estas películas distópicas se desenvuelven por lo regular en el marco de un cierto multiculturalismo que mezcla razas, etnias y lenguas. Y resalta que a partir de la década de los 80, lo latinoamericano da cuerpo a los escenarios distópicos. La presencia del idioma español es mayor y aparecen grupos sociales de esta región del globo. Pareciera que ello proporciona un ambiente en el que no solo discurre la trama, sino que sirve como prueba del grado de descomposición social que podrían vivir las sociedades en el futuro. Por tanto, las películas distópicas expresan el miedo de las sociedades occidentales a perder su identidad basada en la hegemonía de la cultura anglosajona. Y añade también que hay una serie de íconos que proyectan en clave de futuro nuestro presente. Muestran el miedo a la contaminación social por grupos sociales no anglosajones, también visibilizan los mecanismos de vigilancia que se necesitan para contener a los enormes grupos de población latinoamericana y describen el aislamiento de las élites sociales para no contaminarse de la diversidad de razas, culturas y lenguas, pero sobre todo enseñan que el proceso de mezcla e hibridación étnica causa el inevitable y lastimero futuro de la sociedad contemporánea. La mayor parte de cine de ciencia ficción proviene de Estados Unidos. Los referentes en América Latina son Argentina, México y Chile, pero sin embargo en esta ciencia ficción con poca exploración en el cine distópico, al contrario de la literatura latinoamericana que sí ha avanzado un poco más y donde se puede destacar la trilogía de Rafael Pinedo, Plop, Frío y Subte, 3 novelas de ese carácter distópico, El año del desierto de Pedro Mairal, ambos argentinos, y en México, pues las novelas de Carlos González Muñiz, Todo era oscuro bajo el cielo iluminado, y No tendrás rostro de David Miklos, que son ejemplos de estas novelas distópicas, las cuales comparten una geografía despojada. Becerra también expone que las 4 novelas dibujan con evidente nitidez el proceso que se viene señalando desde las primeras páginas y narra los efectos devastadores de una economía política de base especulativa, preferentemente consumista, basada en la seducción y ya no en la satisfacción de las necesidades. Bajo la aparente inocuidad de sus... El cine distópico, pero también del por qué este género no ha calado en la producción cinematográfica latinoamericana, y para ello nos acompañan 2 invitados muy importantes. Enrique Ceballos de México, curador, docente e investigador, quien ha colaborado, publicado e impartido conferencias para el Festival de Cine Mudo de Pordenone en Italia, la Cineteca Nacional de México, el Museo Amparo, entre otros. Él es director del Festival Internacional de Cine Silente México y coordinador de programas cinematográficos para el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y a través de la Secretaría de Cultura y Alianza Francesa de Puebla. Imparte además asignaturas relacionadas con la historia del cine en diferentes universidades y es maestro en estética y arte por la UAP. Actualmente realiza trabajos de investigación en torno a la historia del cine de Puebla, México. Muy buenas noches, mi querido Enrique. Muchas gracias por acompañarnos, por haber aceptado nuestra invitación.
Al contrario, estoy muy agradecido, Jorge, Sandra, saludo a Jonathan también desde México. Pues tenemos mucho que discutir acerca de este tema interesantísimo, cine distópico. Ya nos reubicaremos, ¿no? Desde las influencias occidentales a nuestros territorios y pensaremos juntos en nuestro cine. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a Jonathan Gaviria de Colombia. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, cinéfilo, investigador y coleccionista. Es especializado en conseguir películas de las que solo se encuentra el nombre y a veces diríamos que ni eso, ¿no? Actualmente almacena más de 30.000 títulos en cientos de CDs y varios discos duros también. Sistematiza cada película por género, por país, por año y por director para ubicarlas de manera fácil. Algunas de ellas son películas que tal vez se encuentran en internet y otras que ya no están allí. Bienvenido, Jonathan, a Concierto para Disentir. Muy buenas noches, Sandra. Muchas gracias a todos los oyentes y agradezco la invitación. Este tema encontramos muchas casualidades investigando película colombiana y películas de Latinoamérica que tratan precisamente sobre algo que estamos viviendo ahora. Entonces, creo que la conversación va a ser muy interesante. Bueno, pues queridos invitados, siéntanse como en su casa. Es una conversación. No les vamos a preguntar por películas en particular, en específico, pero ustedes siéntanse en la libertad de citar las películas que consideren para poder ilustrar a nuestros oyentes de la temática que vamos conversando y desarrollando en el transcurso del programa. Y empecemos un poco hablando de el espíritu del cine distópico, que generalmente pues, se considera como una antiutopía. Generalmente el cine distópico imagina un futuro no deseado, un futuro caótico, posapocalíptico, pero uno se preguntaría en el cine distópico qué tanta desconfianza se expresa en ese cine en la perfectibilidad del hombre, qué tanta desconfianza en el proyecto occidental de cultura y de civilización está presentada allí en esas distopías. Mi querido Enrique. Bien, pues como mencionaba al principio, es necesario reubicar a la distopía en el territorio latinoamericano y preguntarnos justamente qué significa la distopía para nuestra región. Y en ese sentido, el periodo de posguerra que ya mencionaban es vital aquí para entender cómo es que la tradición, el ser humano comunitario también se va resquebrajando a principios de los años 60, también hacia los años 70, los años 80 con la llegada de las dictaduras, y en ese sentido, pues la modernidad, un segundo periodo de modernidad nos golpea. Y tal vez no es el miedo justamente a las tecnologías lo que resquebraja al hombre o la confianza que tenemos en el hombre, sino es este terror a perder la tradición y a perder ese pasado que inevitablemente pues se va a negros, se oscurece y entonces se van revelando las culturas mezcladas, la globalización. Creo que es un terror primigenio que vale la pena poner sobre la mesa, dialogar, para entender cómo dejamos de confiar ya en el hombre, en el ser humano, también en el ser humano desde el género masculino, porque justamente los cuerpos van liberándose, los cuerpos van transformándose, y en este sentido pienso un poquito para hablar ya sobre cine, ¿no?, que es el corazón de nuestra conversación, pienso en la película El Ángel Exterminador, de Luis Buñuel, 1962, y vemos aquí justamente el inicio, el apocalipsis, también pensando que la distopía es un periodo post-apocalíptico,
aquí comienza el resquebrajamiento del ser humano con la clase alta, esa clase alta que idealizábamos, esa burguesía que idolatrábamos, se va desintegrando en el ángel exterminador, justamente porque no hay una imposibilidad de convivir con el otro, de pensar al otro, de ser empáticos, de resguardarnos, pensando también en la actual pandemia. Y vemos cómo los protagonistas de El ángel exterminador de Luis Buñuel justamente se comen a sí mismos, se devoran su autoconfianza, su autoestima y se desintegran. Hacia el final, bueno, no quiero arruinar para nadie la película, pero ellos intentan volver a la tradición, a la religión, y esto es imposible, el apocalipsis ha llegado para quedarse. Y justamente, pues eso parece que sucedió en nuestra Latinoamérica durante los años 60. Las tradiciones, las religiones se van transformando, las miradas, y entonces comienzan los terrores. Y también esa... Enrique, siento en su respuesta un poco que la posibilidad del cine distópico en América Latina sería más cercano a un romanticismo por los lados, por ejemplo, del Fausto de Goethe, de pronto por de Las uvas de la ira de John Steinbeck, que la distopía producto del acelerado progreso tecnológico y racionalizante de la modernidad clásica. Sí, sí, totalmente. Aquí hay un quid pro quo muy interesante, cómo nos mostramos desesperados por entregar partes nuestras para recuperar justamente ese pasado que se ha ido, que se ha alejado de nosotros. Justamente, creo que sí, la distopía apunta en ese sentido a nuestra región. Jonathan, ¿usted cómo ve ese espíritu de la distopía y bien sea el miedo al progreso o bien sea la desconfianza hacia la perfectibilidad del hombre? Bueno, yo creo que la cuestión de la distopía va más allá de un asunto de región, como en Latinoamérica, sino que es una cuestión mundial. Cuando vamos a hablar de distopía, pues tenemos que hablar de ese antecesor que es la utopía, que precisamente tiene orígenes filosóficos y literarios bastante lejos, pero para no irnos tan allá podemos mencionar la República de Platón y la Poética de Aristóteles, que son obras donde se intenta reflexionar acerca de una sociedad ideal, en muchos sentidos una sociedad perfecta, una sociedad que funcione sin las dificultades que una sociedad común y silvestre a lo largo de la historia ha tenido. Entonces, esta preocupación por pensar un futuro mejor en algún momento se convierte con una obra que tal vez tú no mencionaste en la introducción, que es de un ruso, se llama Nosotros, y esa obra data de 1824, se publicó mucho más adelante dada la censura que estaba en esa época. Se publica escrita en 1924 y se publica hasta 1988. Fue la primera novela prohibida. Esa novela es, digamos, la que propiamente inaugura el género distópico en la literatura, de la cual el cine va a tomar muchos elementos. Cuando estamos hablando de distopía en América Latina, no es algo tan diferente a otras regiones o a otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque esas preocupaciones tienen que ver con preocupaciones propias del ser humano. Claro, aquí vamos a encontrar unas características muy singulares, pero yo digo que esta preocupación es del hombre en general, y lo confirma ahorita esta crisis que tenemos, esta pandemia. Todas las naciones tienen la misma preocupación, todas las personas tienen los mismos miedos y se imaginan un futuro no muy bueno. Vea, Enrique. Jonathan, perdón, Sandra, Jonathan cita
la novela de Nosotros de 1924, que pues evidentemente no se pudo publicar en ese momento, sí, pero eso es bien curioso porque son años que invitan o que incitan quizá al desencanto de ver cómo se derrumba la promesa de la modernidad en los grandes conflictos que van a inaugurar el siglo XX, porque para 1926 Thea von Harbour escribe su novela sobre la cual ella y Fritz Lang luego harán la primera película tal vez distópica como es Metrópolis, ¿no? Inauguran ya como que empiezan a mostrar ese desencanto de la modernidad. Sandra. Pero fíjese, Jorge David, Jonathan y Enrique, que Jonathan tocaba unos puntos muy importantes, primero mencionando que la distopía, o más bien el cine distópico, no es o no se puede entender como una situación circunstancial de las regiones. Pero, Enrique, uno diría que la realidad latinoamericana pues es casi una distopía, ¿no? Todo el tiempo tenemos escenarios de corrupción, de desigualdad, de inequidad, de violencia. Y sin embargo, lo que nos viene del cine distópico es muy europeo. Y siendo Latinoamérica, digamos, teniendo Latinoamérica todas estas particularidades, ¿cuáles pueden ser los factores que inciden en que este género no sea tan fuerte en la industria cinematográfica de la región? Jonathan. Bueno, hay un aspecto importante y es que el cine de ciencia ficción requiere generalmente un presupuesto muy alto en cuanto a producción. Hay una película que se tomó de un cómic llamada Akira, y esta película es una película animada que la dirige el mismo creador del cómic, y esta película tuvo un presupuesto de $7 millones. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos dibujar futuros? Que necesitamos, yo no puedo llevar al televidente, yo no puedo llevar al espectador a un futuro cuando le muestro las mismas calles que conocemos, los mismos escenarios que conocemos. A mí me toca mostrarle edificios, me toca mostrarle ciertas cosas que lo ubiquen en un futuro. ¿Qué pasa con una película que yo hablaba con Sandra, muy importante para nosotros en el caso de la ciencia ficción? Bogotá 2016 se llama la película, se escribió y se dirigió en el año 2001 y fueron 3 directores, es una película dividida en segmentos. Me daba mucha curiosidad que un fragmento de esta película pues intenta mostrar exteriores de Bogotá, y el único exterior que encuentran como con aires futuristas es Maloca. Entonces hacen muchas tomas que tienen la genialidad de ubicar al espectador en el futuro sin necesidad de mostrarle lo que generalmente creemos que es el futuro: naves voladoras, mucha tecnología, teletransportación, universos, de otra manera. Entonces yo creo que una de las dificultades a la hora de hacer una película de ciencia ficción es el presupuesto. Enrique. Sí, definitivamente el presupuesto es un factor determinante del por qué no tenemos con nosotros producciones con tecnología de punta, con pantalla CGI, etcétera, que nos lleven a estos mundos, pues que ahora tendrían que cobrar nuevas geometrías, nuevas posibilidades, que ofrecer nuevos terrores. Pero retomando un poquito la cuestión de que la distopía en Latinoamérica sí debería pensarse de acuerdo a las preocupaciones particulares de nosotros. Yo siempre acudo al nuevo cine latinoamericano, que incluso, hablando de los años 60 y 70, incluso ellos mismos, este grupo de realizadores, pues no estaban muy conformes de ser unificados, de ser vistos, leídos, mirados como un movimiento uniforme, justamente porque estos cines, sin los presupuestos, comienzan a apostar por historias ácidas, historias irreverentes en ciertos sentidos, y justamente pues apuestan
postulan en comunidad por un futuro diferente al que se está padeciendo, hablando de los años 60, pero no nos vamos muy lejos, son preocupaciones económicas, políticas que nos siguen persiguiendo. Yo pensaba, hablaba, dialogaba con algunos colegas que las preocupaciones de los años 2020 en estas cuestiones pues se tornan muy cercanos a las de los años 70. En fin, pero sí apuntaría yo una vez más, definitivamente estoy de acuerdo con que el presupuesto es una cuestión, pero volviendo atrás a los años 60 y 70, miramos cómo este grupo de jóvenes a lo largo de toda la región emprenden una escuela de cine alternativo militante sin peso alguno, sin dinero alguno, justamente para mostrarnos zonas desérticas, sequías, luchas sociales y postular, dialogar, proponer a la gente un futuro. Tal vez no un futuro mejor, pero diferente. Bueno, sería un poquito aquí la vena latinoamericana. Enrique, por la línea de reflexión que usted plantea, México, con la presencia y la actividad de Luis Buñuel, pues tuvo una impresionante influencia de este gran director español que terminó radicado, y siendo mexicano también en últimas, en toda la industria cinematográfica. Uno sospecharía que pues, entre eso está el manejo de bajos presupuestos, de ambientes cerrados, de escenografías muy sencillas, muy simples, para construir grandes narrativas. Un poco, diría uno, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que se recupera, por ejemplo, en Roma. Hay unos toques ahí de Buñuel y, por ejemplo, del discreto encanto de la burguesía, en fin, en Roma, que podrían llevarlo a uno a pensar si estamos pensando, y como usted lo decía, si estamos pensando que la distopía latinoamericana o el cine distópico latinoamericano tendría que generar las mismas narrativas o las mismas preocupaciones que genera el cine europeo, que está en otros desencantos y en otros conflictos y otras angustias, aunque en el mismo tiempo. No, no para nada. Justamente nuestros latinoamericanos durante los años 60 y 70 pues lanzaron manifiestos en los que se mostraban en total desacuerdo con las preocupaciones del cine intelectual europeo, la nueva ola francesa, el neorrealismo italiano. De alguna manera se emancipaban de ellos. Y retomando en esa cuestión, en ese sentido, a Luis Buñuel, claro, como lo mencionaba, este cine de Luis Buñuel en México es parteaguas, porque se está viviendo una última etapa de gran industria en México. Luis Buñuel todavía alcanza grandes presupuestos, pero justamente pensando sí en El Ángel Exterminador, pero un poco antes pensamos en Los Olvidados, y él ya estaba apostando por desgarrar la figura de la ciudad, por denunciar justamente los padecimientos de las grandes urbes, todavía intentando universalizar. Pero bueno, decimos, Luis Buñuel planta una semilla y hacia los años 60 y 70 ya los jóvenes latinoamericanos se van a emancipar de ello y van a comenzar a postular con sus cámaras, decía Glauber Rocha, con una idea en la cabeza y una cámara en la mano, pues salir a las calles para encontrar ese límite tan delicado entre la realidad y una distopía, una posible distopía. Siempre creo Latinoamérica al borde de las crisis. Bueno, parece entonces que en los años 60 y 70 encontramos un cine que ya nos habla de ello. Sí, de alguna manera podemos estar viviendo en este momento, en la actualidad, cada uno desde sus casas, una distopía, una película distópica que nos ha revelado, que nos la ha producido y dirigido la pandemia. Vamos a un corte comercial, a una corte musical, a una pausa musical, y ya regresamos para continuar con nuestra conversación con Jonathan y con Enrique sobre el cine distópico y América Latina.
y futuro en tiempos de ninguna edad, nos advierte que el sueño utópico de una sociedad que vive en armonía y sin conflictos, alejada del dominio del ego, perfecta, aunque construida por un hombre imperfecto, puede alertar al lector de un posible futuro distópico. Su método, una vez más, nos muestra que el cine es una forma de conocimiento y nos enseña a mirar esta distopía a través de relatos ficcionales, evitando que nos convirtamos en ciegos videntes. Antonio Santos así nos sugiere que abramos los ojos, que nos comprometamos con lo real en el actual tiempo distópico, dándonos, digamos, una nueva forma al nuevo pensamiento utópico. En este sentido, tanto la utopía como la distopía terminan siendo también una crítica al presente, pero mientras la utopía parece poner una luz al final del túnel, pues la distopía pareciera mostrar unos escenarios más apocalípticos o que vamos hacia el desbarrancadero. La pregunta, Enrique, sería, en últimas, ¿busca el cine distópico confrontar al sistema con sus propios demonios y al individuo con su total indefensión frente al sistema? Sí, absolutamente. Moviéndonos entre décadas, quisiera compartirles un poco de cine mexicano de los años 80, años 70 también anteriormente, y cómo esta visión de autor en nuestro país, particularmente en México, cobra fuerza. Si bien venimos de los jóvenes militantes y los jóvenes críticos, se regresa a un cine industrial para los años 70 en México y pensamos, por ejemplo, en directores como Arturo Ripstein con El Castillo de la Pureza, una película del año 1972, y justamente aquí vamos a mirar cómo el ser humano frágil, pasional, débil en muchos sentidos, pues se confronta con la institución de la familia. Otra vez la familia tradicional. ¿Qué sucede en la película? Bueno, el jefe de la casa, el jefe de familia decide encerrar a todos, a las dos niñas, al hijo mayor, a la esposa, decide encerrarlos para protegerles de los males de la sociedad que se padecen, que se viven afuera. Y entonces así crecen los chicos, así crece la familia, así se desarrolla en el encierro, en el Castillo de la Pureza, justamente el nombre es una maravilla, pensar en cómo, pues, primeramente se piensa en defender de los males de la contaminación moral, pero finalmente vamos mirando en la película cómo cada miembro de la familia, pues, se deja guiar por sus instintos y terminan cometiendo atrocidades uno a uno. Sí, efectivamente, pensando otra vez un poco en que la distopía es posible en Latinoamérica, en un cine como el mexicano, en un cine ya de autor en México. Por supuesto, en el caso de Ripstein vamos a ver cómo el ser humano se ve enfrentado a la institución de la familia, levantada, generada, por supuesto, por los estados de aquel tiempo. Jonathan, el cine distópico entonces busca confrontar al sistema, cómo pone al individuo frente a las instituciones y también frente al Estado. Sandra, para unirlo con lo último que estábamos discutiendo, América Latina es una distopía andante. Cuando uno quiere pensar en una distopía, precisamente lo que decía tu compañero, hay que estar en cierto grado de comodidad. Cuando tú estás viviendo una distopía, entonces es difícil pensar algo peor. En Latinoamérica, masacres, invasiones, dictaduras, hacen que nuestra forma de ver el mundo sea muy diferente a otras regiones, por lo cual las preocupaciones de plantear una distopía cuando se vive una, pues es algo extraño. Las distopías ponen en duda muchas cosas, pero quieren hacer algo que beneficie a toda la comunidad. Pero para aquellos que tienen que vivirlo y para ciertas facciones de la sociedad es una distopía. Yo creo que eso nos pasa acá. Algunos quieren hacer un mundo mejor, quieren crear un futuro mejor,
y para ellos es una utopía, es lo que todos deberíamos tener, pero ciertas facciones de la sociedad, ciertos sectores, sienten esta realidad como una total distopía. Las distopías nos ayudan a vislumbrar, nos ayudan a detectar ciertas carencias, ciertos errores que tiene el sistema. Lo vimos, por ejemplo, en la película Matrix, que hasta que ellos no se dan cuenta de que están dentro de la Matrix, no quieren cambiar. Cuando tú estás dentro de un sistema y no reflexionas sobre el sistema en el que estás, no te cuestionas de nada, aceptas el machismo, aceptas la colonización, aceptas la dictadura, pues tú vas a vivir cómodo. Pero en el momento en el que tú reflexionas y pones en duda todas esas cosas, vas a separarte de la gran mayoría y vas a empezar a ver que esos ideales o esa manera como se lleva la vida en realidad no es una utopía, sino es una distopía. Creo que... Pero Jonathan, en ese sentido, a mí sí me genera una duda y es, ¿cómo entonces diferenciar el cine distópico en la región latinoamericana de una realidad? Precisamente porque es que si vamos a hablar, digamos, de cine distópico y sin ponernos con tantos tecnicismos, la cantidad de cine documental que hay en Latinoamérica da para hacer las mejores películas distópicas de todo el mundo, porque no necesitamos acudir a un posible, sino necesitamos mirar la realidad. Aquí en Colombia nomás, el paramilitarismo, las masacres que se han hecho, son historias que si uno las cuenta en otro país no las van a creer. Nadie va a creer que en una masacre le quitaron la cabeza a un hombre y jugaron fútbol con esa cabeza delante de todos. Y mientras eso estaba ocurriendo, hicieron sonar música, cuando ellos solamente hacían sonar música, hacían tocar a los músicos para celebrar algo. Entonces es algo tan macabro, tan imposible de imaginar, que más allá de eso no creo que haya una distopía. Para estas personas que vivieron eso, son incapaces de imaginar algo peor que eso, ver un espectáculo así, ver cómo tratan a un ser humano por tierras o por conflictos políticos de esa manera. Entonces yo creo que si juntáramos los documentales, los testimonios que hay en Latinoamérica, hacemos una película distópica mejor que cualquier otra. Jorge, tenés el micro apagado. Ya, cuando el mundo de la vida ha quedado atrapado plenamente y sometido a la excesiva racionalidad y tecnologización, como en el caso pues, de los países desarrollados, o cuando en países como los de nuestra región se ve atrapado y sometido a la barbarie premoderna, y estoy pensando en casos como el que nos compete Colombia y México, pero no solo Colombia y México, Centroamérica y muchos de los países de nuestra región, la barbarie, lo que decía Jonathan, el paramilitarismo, el narcotráfico, la violencia narcotraficante, la matanza de líderes sociales, etcétera, etcétera. La distopía muestra esa catástrofe o denuncia esa catástrofe, pero sin embargo también nos deja un camino de salida, ¿no? Es esa propuesta de salida de la distopía la vía estética, o hay otra vía para salir de esas mundos apocalípticos y sus consecuencias? Enrique. Pues pensaría justo que hay que apelar a la fuerza comunitaria que una película puede lograr con sus públicos. Estoy totalmente de acuerdo con Jonathan cuando hablamos de estas líneas de argumento fuertísimas que el cine documental nos da. Estaba recordando experiencias un poquito con compañeros, colegas europeos, al hablar de feminicidios.
Y recuerdo justamente cómo se horrorizaban ante ello, ¿no? No concebían que una mujer fuera asesinada diariamente en un país, ¿no? Que se asesinaran, que se mataran mujeres diario en un país, era inconcebible. Y sí, en ese sentido, apelaría yo a que la fuerza comunitaria que puede lograr el cine puede trasladarse a un diálogo posterior, y ese diálogo puede trasladarse a la organización de las comunidades, de las sociedades. Es un poco lo que hemos mirado aquí en México. Pienso en el Festival de Cine Ambulante, que es llevado por el actor Gael García, el actor Diego Luna. Bueno, llevan ya 15 ediciones, tienen una vena social muy marcada. En ese sentido, se han acercado también a los quórum legislativos, se han acercado a las causas sociales y han logrado cambios en las leyes, y de repente pues nos preguntamos cómo sucede que el cine toque la vena legislativa, y en ese sentido, bueno, tengas de repente a un presidente disculpándose con los padres de un par de chicos, un par de universitarios asesinados por los militares hace 10 años, ¿no? Entonces sí creo que la vena comunitaria aquí pudiera ser una luz en el camino, o por lo menos un respiro, ¿no? Porque sabemos que este cine documental muy oscuro, muy duro, muy necesario, en realidad lo único que te brinda al final es un respiro, alguna toma de alivio, una toma, un gran plano general, algún paisaje para que puedas recobrar el aire, recobrar el aliento y conversar con quien está junto a ti. Me parece que esa pudiera ser la vía para primero entender, conversar nuestra distopía latinoamericana, identificar límites, qué podemos permitir para nuestros cuerpos, para nuestras comunidades y qué no. Es político, y el arte le apuesta a develar los males de la sociedad, a burlarse de ellos. Tenemos, como dice nuestro compañero, me perdonan, pero ya se me fue. Enrique, la organización, la lucha política, porque el análisis de la sociedad y el análisis de la situación actual lo que nos pone es dos caminos. Si estamos dispuestos a llegar a esa distopía, que está más clara, o sea, si nos vamos a cruzar de brazos para aceptar un futuro así, o si vamos a luchar, así no sea para nuestras generaciones, sino para generaciones venideras. Creo que la lucha política, la conciencia de clase, el unirse con el otro, es clave para poder cambiar, o al menos luchar. No hay nada peor que las personas que se quedan sentadas de brazo aceptando su comodidad y simplemente olvidándose que hay un mundo, que hay una ciudad, que hay unos vecinos, que hay unos otros que sufren y que tienen que vivir de una manera inhumana. Jonathan, usted que es un conocedor del cine y de que hablamos como lo más difícil de conseguir, aquellas películas bien, digamos, complejas, diferentes, ¿qué recomendaciones del cine distópico nos puede dejar a los oyentes de Concierto para Disentir en esta noche? Bueno, algo que yo he detectado, Sandra, y es que hay una cantidad de cine inimaginable que simplemente no tiene subtítulos en español, que ni siquiera las ediciones originales de los Blu-ray, de los DVD, vienen con subtítulos en español. Entonces, claro, estas películas a veces se pasan en festivales, se pasan en cinematecas, donde esos subtítulos los hacen pues expertos, se toman 8 horas, los hacen, los presentan y pues jamás se comparten en la red. Entonces estas películas, cuando no tienen subtítulos en español, son de muy poca difusión. Hay una película que se llama Mission, de Alexander Seldovich, 2011. Es una distopía muy interesante. Les voy a leer la reseña que tomé de Film Affinity, y pues lo que te había dicho, les voy a compartir unos enlaces para que la puedan ver. Dice: el país rebosa de felicidad desde que una supercarretera que comunica a Guangzhou con París le ha proporcionado prosperidad y estabilidad. Nuestros protagonistas pertenecen a la élite rusa,
Víctor es ministro de Recursos Naturales. Zoya, su esposa, Nitya, una celebridad de la televisión, y Nikolai, uno de los responsables de la supercarretera. Lo tienen todo, pero el tiempo está haciendo mella en ellos. Juntos deciden ir a una base secreta que promete a sus visitantes poseer la juventud eterna. Bueno, este director ha producido varias películas. Esas otras películas contaron con más suerte y pues tienen subtítulos en español, pero esta en particular se la recomiendo pues con el tema de las distopías y ahí les dejo los enlaces. Para nuestros oyentes, los enlaces van a ir saliendo en el Facebook Live. Ahí en los comentarios estamos poniendo ya todos los enlaces para que ustedes después puedan ver y acercarse a estas películas. Enrique, ¿alguna recomendación? Sí, para cerrar los títulos que hemos compartido a lo largo de la sesión, quisiera hablarles de Vendedores Ambulantes, de Arturo Garmendia, del año 1973, un cortometraje mexicano que se hizo aquí en mi ciudad, en Puebla, y en el que vemos a los vendedores de la calle representar sketches para denunciar lo que están viviendo, la persecución que el gobierno generaba en aquellos días en contra de ellos. Denunciaban las altas cuotas, la corrupción, etcétera, pero justo en estos sketches vemos cómo los policías están vestidos con basinicas o con porros falsos, pero justamente hay una realidad exagerada que nos hace pensar un poquito en esta distopía latinoamericana que hemos estado conversando y a la que tal vez valga la pena estudiar, extender. Entonces yo recomendaría Vendedores Ambulantes, 1973, corto casi documental, porque reitero, tenemos sketches, los mismos vendedores se interpretan a sí mismos siendo perseguidos, y al final conversan con nosotros, postulan para un futuro mejor. Con mucho gusto yo puedo compartirles la película en digital. Pueden escribirme al correo enriqueceballos89@gmail.com. enriqueceballos89@gmail.com. También puedo compartirles a Sandra y a Jorge el correo para que en redes sociales puedan escribirme, y con mucho gusto comparto este cortometraje digital, también para que nos acerquemos al fascinante mundo del cine militante latinoamericano. Pues Enrique, muchas gracias por esa recomendación, por ese ofrecimiento para nuestros oyentes y para el concierto para disentir. Muy amable por habernos acompañado, por haber aceptado nuestra invitación, y esperamos que en una próxima ocasión podamos seguir hablando de cine y de cine latinoamericano y del Caribe. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge, Sandra, Jonathan. Un gusto, de verdad. Cuando quieran, también tienen casa en México. Jonathan, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, mi querido Jonathan, de verdad, por sus apreciaciones y por ese gran conocimiento que nos aporta, por haber aceptado la invitación de Concierto para Disentir. Muchísimas gracias. Bueno, y a los estudiantes del Semillero de Investigación Ciudadanos X de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, también nuestros agradecimientos. En la investigación, Paola García y Catalina Boza; en el manejo de nuestra base de datos, Tatiana I. Guerrero; en el diseño de imagen, publicidad y redes sociales, Gabriel Alvarado, Gilmer León y Sebastián Casas; en el sonido y coordinación de la plataforma Zoom, Mauricio Peñalosa; en la producción y conducción, Sandra Castro; dirección y conducción, Jorge David Sánchez. Los esperamos el próximo martes a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos por nuestras redes. En Facebook Live nos encuentran como @concierto para disentir la UD, @ciudadanosx. En Instagram, la verdadera alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.